buenos días. Bienvenidos a su programa Voces en Directo. Estamos en una transmisión especial desde las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aquí en Washington, D.C. Y en este momento tenemos la oportunidad de conversar con el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Robert Reinhart. ¿Qué tal, doctor Robert? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, con todo gusto. Y pues el objetivo es conversar acerca de los nuevos pronósticos de crecimiento que tienen, acerca de la economía mundial, pero en particular me gustaría concentrarme en México. Principalmente preguntarle cuál es la expectativa que tiene el fondo, la expectativa revisada que tienen acerca de la economía mexicana y por qué la cambiaron. Bueno, ahora estamos previendo un crecimiento de 2.4 en 2016 y subiendo poco hacia 2.6 en 2017. Es un poquito por debajo de la previsión que hicimos en octubre. Es porque, primero, la producción de petróleo en México ha sido menor que esperamos. Y también la recuperación en los Estados Unidos no ha sido tan dinámico como pensamos. Así que esos son los factores más importantes. Ok, y esto se supone que se va a arrastrar también para el próximo año. Yo creo que sí, pero también hay una cierta estabilidad en el crecimiento de México que sigue creciendo muy cerca de 2,5% al año. Así que hay un cierto ritmo, un momentum, digamos, en el crecimiento de México que está bien, ¿no? Y está afectado por algunas cosas en la economía mundial y también por la producción de petróleo. ¿Qué es lo que más está pesando en esta lenta actividad de la economía mexicana? ¿Los factores externos o los internos? Bueno, es una mezcla. Yo diría que el crecimiento en el sector minero, que incluye petróleo, es un factor negativo, tiene un impacto importante, pero las exportaciones de productos manufactureros que van a los Estados Unidos también es un drag on growth, digamos, ¿no? Los dos son importantes. Yo no diría que uno es más importante que el otro. ¿No? Pero el punto clave es que el México sigue creciendo a 2,5% y hay muchas economías en la región que están experimentando una baja muy fuerte en un ritmo de crecimiento. El martes o miércoles el doctor Víctor Gaspar nos decía en la conferencia que el fondo estimaba que la brecha del Producto de México iba a cerrar en el año 2018. Le quiero preguntar, primero, ¿qué significa, por favor, esto? Y después, ¿de qué depende que se cierre? Y significa que hoy día hay un poquito de exceso de oferta en la economía mexicana porque el crecimiento del PIB sigue en 2,5%, que es un poquito por debajo de un crecimiento del PIB potencial, que el país necesita 2 o 3 años para cerrar la brecha, ¿no? Pero la brecha no es muy grande, así que hay que cuidar el manejo de política monetaria y fiscal porque realmente no hay un espacio grande en la economía. Ahora que está tocando el tema de la política, bueno, del espacio fiscal, preguntarle por la caída de los precios del petróleo y la caída de la producción, pues obviamente se tuvieron que hacer ajustes. ¿Cuál es la percepción que tiene el Fondo Monetario sobre los recortes anunciados, sobre todo lo que han ido anunciando las autoridades, Pemex? Bueno, muestran la voluntad del gobierno y su compromiso de cumplir con sus metas fiscales para hacer el ajuste necesario en el gasto para llegar a una meta para el Public Sector Borrowing, digamos, el déficit, el concepto del déficit fiscal más grande, más amplio. Y también hay que destacar que el efecto de petróleo, los precios de petróleo son menores hoy día que hace 5 años. Porque exportaciones netas son mucho menor por la caída en producción de Pemex. Y también el sistema de dar subsidios a precios domésticos de gasolina ya se acabó. Ahora hay un impuesto, un excise tax, sobre los precios de gasolina. Y hay más flexibilidad en el precio de gasolina, así que el gobierno está protegido por cambios en el precio de gasolina y sus ingresos por este modo
por esta vía se van a mantener. Y también la reforma fiscal en 2013 está dando más ingresos al sector público que anticipamos. Así que los non-oil tax revenues están funcionando mucho mejor que uno habría esperado hace 2 años. Doctor, algunos analistas, sobre todo del sector privado de calificadoras, se dieron cuenta que hubo ingresos extraordinarios por concepto de la reforma tributaria en el año 2015 y por lo tanto, y en vez de utilizarlos para pagar o para ahorrar, pues los utilizaron para elevar el gasto, a pesar de que estaba el compromiso del recorte al gasto público. Esto fue uno de los factores que motivó el cambio en la calificación, en el Credit Watch de Moody's para México. ¿Ustedes también lo habían notado? ¿Todavía no lo han revisado? Para mí el punto importante es que el gobierno ha dicho que tiene una meta de bajar el déficit global de 4,1 en 2015 a 2,5% del PIB en 2018. Para mí es muy importante que ellos cumplan con esta meta, con este perfil, porque da una cierta credibilidad, una certeza al rumbo de política fiscal. Y para mí es el punto más importante. Y van a ajustar el gasto como es necesario para llegar a la meta, porque los ingresos van bien. Así que eso es el punto más importante para mí. Y están haciendo una reforma muy importante a Pemex, que es un punto más débil en las cuentas fiscales por la caída del precio del petróleo. Precisamente por estos cambios que anunciaron para Pemex, para apoyarle, para irle fondeando, le quisiera preguntar si hay riesgo de que se eleve la deuda pública, porque bueno, de entrada se van a absorber los pasivos laborales, ¿no? Los pasivos de pensión, perdón. La parte de pasivos de pensión me parece muy buena idea porque los pasivos ya existían, no estaban contabilizados, pero en un pay-as-you-go sistema de previsiones, los pasivos están, pero no aparecen en ninguna cuenta del sector público. Pero una vez que se ha cambiado el sistema, se hace más transparente los pasivos del sector público, pero en realidad nada ha cambiado, ¿no? Ahora estamos midiendo mejor los pasivos verdaderos del sector público. Y con un plan para mejorar la acumulación de derechos de previsión de hoy día hacia el futuro, están mejorando la posición fiscal hacia el futuro. Así que es una buena reforma. Entonces, ¿considera que Pemex, a partir de estos cambios, ya no será el punto débil de la situación Bueno, hay que fiscal? poner en marcha las reformas. Obviamente hay un plan de cortar el gasto, me parece muy importante. Y hay que ponerlo en marcha, ¿no? Y es importante si Pemex podría pensar también en cuáles son los activos que no valen mucho, que se pueden vender, para ir, digamos, streamlining la empresa. Ok, fortaleciéndolo. Doctor, en la revisión al artículo 4 que presentaron ustedes, que difundieron en noviembre o diciembre, ya no recuerdo bien el mes, ustedes hacen varias observaciones acerca del uso de las reservas internacionales del Banco de México. Ya se suspendió la subasta diaria, que fue lo que estuvo drenando, digamos, la reserva. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo están viendo ahorita la posición del Banco de México de la reserva internacional? ¿Ya no es un punto de preocupación? No, yo creo que las reservas están en más o menos 170 mil millones de dólares y se agrega a esto la línea de crédito que ellos tienen con nosotros, que vale más o menos 65 mil millones de dólares. Así que con este colchón las reservas están bien y el banco, digamos, intentó suavizar las fluctuaciones en el mercado cambiario en 2015 y utilizó reservas para este propósito, ¿no? Que tiene sentido. Ok. Ahora, hablando de la situación cambiaria, tenemos más de un año, desde fines del 2014, que el peso se ha venido depreciando con depreciaciones importantes. Sin embargo, todavía no se traspasa inflación. ¿Cómo lo podemos entender eso? Bueno, yo creo que hay varios factores. Primero, que hay mucha credibilidad de la política monetaria. El Banxico tiene mucha credibilidad.
Eso ayuda mucho en minimizar lo que llamamos el pass-through del tipo de cambio a inflación. Tiene un cierto depreciación en el precio, tiene menor efecto sobre la inflación cuando el Banco Central tiene mucha credibilidad. Y también había efectos de las reformas estructurales que bajaron los precios, electricidad, telecomunicaciones. Así que fue un factor que fue en la dirección opuesta al efecto de tipo de cambio. Así que había varios factores, ¿no? Ok. Doctor Reinhart, ¿alguna recomendación que tenga para las autoridades mexicanas, algún punto de preocupación que tenga el Fondo Monetario Internacional o un punto de alerta que encuentre? No hay ningún punto de alerta. Yo creo que hay que mantener el ritmo, el rumbo de la política monetaria y fiscal y cambiaria. Y hay un compromiso grande del gobierno y el Banxico para mantener en esta línea. Pero para mí es importante seguir con su compromiso de bajar el déficit fiscal a 12,5% en el año 2018. Es muy importante y sanear la situación de Pemex. Es algo muy importante, pero es un punto débil en las cuentas fiscales. Muy bien. Doctor Reinhart, finalmente nada más, ¿nos puede platicar qué es lo que va a pasar en un par de semanas en la Ciudad de México? Ustedes van a hacer un lanzamiento importante, ¿no?, de un documento. Bueno, tenemos un documento que es el Regional Economic Outlook y es un análisis de cómo vemos el desempeño económico en la región en total. Y también tenemos varios estudios específicos. En esta edición tenemos un estudio específico sobre inversión en infraestructura, sobre el efecto de depreciación de tipo de cambio sobre inflación, lo que llamamos el pass-through coefficient, y también sobre las vulnerabilidades que pueden estar en el sector cooperativo, que nos parece estable ahora, pero siempre vale la pena analizarlo, ¿no? Así que es el documento y es algo que hacemos cada 6 meses y siempre tenemos una presentación en la región y esta vez vamos a, digamos, lanzarlo en México. Ah, muy bien. Pues entonces los estaremos esperando. Muchas sí, es gracias. Algo muy interesante. Sí. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Ok, gracias a usted. Gracias y gracias a ustedes. Hasta luego.